Ya, súper. Yo creo que 2 minutitos más y empezamos. Okay. Muy bien. Yo creo que empezamos nomás, ¿te parece? Creo que había un micrófono, pero no sé si lo quieres o lo necesitas. No sé, ahí voy cachando, ahí voy tanteando. Sí, entonces, Pero según yo acá se escucha bien. Sí, igual es poquita gente, entonces. O sea, no es poquita, pero es bueno el lugar. En silencio. Exacto. Si no sé, voy cachando y voy contando, según yo, y se escucha bien. Ay, están transcribiendo, wow, increíble. Ya, perfecto. Ya. Entonces voy a dar la introducción y... Sí. Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles mucho su participación. Esta es la primera escuela de computación cuántica, o sea, el Qiskis Fest que se realiza en Chile, entonces que estén aquí significa demasiado. Y bueno, el objetivo de todo esto es que se incentive, ¿cierto?, la comunidad de computación cuántica aquí en Chile, y que si a alguien le gustaría como empezar en este mundillo, tanto como físico, tanto como programador, tanto como para hacer difusión, que se den estas oportunidades, que se den esta instancia, ¿cierto? Y que cada vez va tomando más fuerzas. De hecho, no sé si escucharon que el próximo año va a ser como el año internacional de las tecnologías cuánticas, y eso debido a que se cumple como un centurio desde que se creó la mecánica cuántica. Entonces, también agradecer a la facultad, ¿cierto?, por el espacio. Y sin más dilación, les presento a la primera speaker, Daniela Osorio. Ella es candidata a magíster en ciencias físicas, ¿cierto?, aquí en la Universidad Católica. Y hoy día les voy a presentar sobre introducción a la mecánica. Entonces, un fuerte aplauso a Daniela. Hola, buenos días. Como ya mencionó Herbert, mi nombre es Daniela Osorio, yo soy física de acá mismo de la facultad. Y bueno, también trabajo con ellos en el grupo CUDE, que es justamente el grupo de investigación que se dedica a computación cuántica y tecnologías cuánticas. Me gustaría partir con esta introducción a la mecánica cuántica, en verdad, desde una perspectiva histórica, no de una perspectiva tan matemática, aunque sí vamos a tener alguna suerte de mención. ¿Esto por qué? Porque me gustaría, primero, antes de comenzar todo esto, hacer una pregunta de pura curiosidad. ¿Cuántos de ustedes han cursado mecánica clásica o un análogo de dinámica? Lineal. Ya, perfecto. Entonces me van a entender el lenguaje en el cual vamos a hablar. Porque la verdad son las únicas cosas que ustedes necesitan hoy día para comprender más o menos cuál sería el marco teórico en el cual nos vamos a enmarcar. Entonces, se desconectó. Oh, no.
intrincados. Ajá. A ver. Ahí está. Ahí necesito ayuda de Herbert. Herbert. No puedo visualizarlo. A ver, déjenme. Ahí está. Pero no se ve en pantalla completa. Eso es un problema. Y acá en el computador. Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción y historia de la mecánica cuántica. Una de las cosas que vamos a hablar y que va a ser una de las más relevantes tiene que ver con la crisis de la física clásica. Algunos experimentos que tienen que ver con grandes cuestionamientos que justamente condujeron a que se incorporara la cuántica, algunos pioneros justamente de ellos, y la realidad onda partícula y principios fundamentales. Jefe, necesito tu ayuda. Ya. Si no se ve completo, no puedo ajustar el mejor. Ahí yo. Ahí. Control L. No. Algo pasó. Este era para presentaciones de moda. ¿Cuál era? Ahí. Ya, perfecto. De nada. Ya. Entonces, les voy a contar sobre un dato más o menos triste. Lord Kelvin, hace muchos años, ustedes han tenido termodinámica, ¿cierto? Lord Kelvin, que desarrolló una gran teoría sobre la termodinámica, dio una charla magistral en la cual dijo que en la claridad y belleza del cielo de la física existen dos nubes muy oscuras. Él no sabía en ese entonces a qué se referían justamente estas nubes, pero en verdad, años posterior, se entendió que esto correspondía a la relatividad y a la cuántica. En ese entonces, una de las problemáticas muy importantes tenía que ver por dónde se propagaba la luz, porque ya en ese entonces se entendía que la luz funcionaba como una suerte de partícula. Entonces, el otro problema, que fue el que condujo justamente a la incorporación de la cuántica, tiene que ver con el problema de las moléculas de aire. Resulta que resultados teóricos experimentales para cálculos, por ejemplo, del helio, los gases ideales, para, no sé, por ejemplo, el calor específico, solían ser muy precisos. ¿Por qué? Porque uno interpretaba que la teoría cinética de los gases era una teoría cinética que se movía en forma tridimensional, o sea, solamente movimientos de traslación. Luego, cuando se empezaron a estudiar otro tipo de moléculas, como lo sería el oxígeno o el nitrógeno, que tenemos aquí, ¿cierto? Estas moléculas están como enlazadas, ¿cierto? Entre comillas. Y los físicos interpretaron que dicho enlace correspondía a una suerte de resorte o muelle. ¿Ya? Entonces todas las moléculas diatómicas tenían que representar otro tipo de movimiento, no solamente la traslación como lo teníamos en los gases monotómicos, ¿cierto? Sino que también van a haber vibraciones o deformaciones, por así decirlo, y también iban a haber rotaciones, porque ahora como íbamos a tener un eje, estas podían rotar. ¿Están de acuerdo conmigo? Resulta que a nadie le hacía mucho sentido esto que estaba ocurriendo, porque evidentemente, ¿por qué si agregamos, por ejemplo, todas estas cinemáticas de rotación y de vibración, los resultados experimentales cada vez se alejan más de los resultados teóricos? ¿Alguno de ustedes tendría alguna idea sobre eso? ¿Por qué pasa aquí? ¿Se le hace intuitivo? No es intuitivo, ¿cierto? Entonces los físicos se encontraron en una gran dificultad, una gran problemática. Entonces, una de las hipótesis que surgió en aquella época es que en verdad las energías estaban ponderadas, como de que había algunos tipos de movimientos que pudiesen ser más relevantes que otros. Pero en verdad, por el teorema de la equipartición de la energía, sabíamos que eso no era así, a menos que el mundo clásico que vemos a nuestra escala tuviese un comportamiento dispar con respecto al mundo molecular. Entonces, Sí. ¿Ahí no cambia? sí, cuando ocupa el computador yo no puedo... Sí. Lo siento. Ya. Entonces, pasaron muchos años en los cuales se problematizó este mismo fenómeno y llegó Max Planck, que introduce el concepto de cuánto de energía. Nos señala lo siguiente,
que en verdad movimientos como la rotación o la traslación, lo que tienen como comportamiento es como cuando uno jugaba antes los juegos muy viejitos, que eran por nivel, y la única forma de guardar la partida era ya superar un cierto nivel, ¿ya? Por ejemplo, el Mario Bros, que cuando uno estaba así como a la mitad y perdía la partida, fue bueno, no es como que uno pudiese empezar desde ese punto y seguir en adelante, sino que tenías que reiniciar todo. Resulta que las cosas atómicas funcionaban de una forma similar. Y justamente este tipo de movimientos que tienen que ver con la rotación y con la vibración estaban supeditados por esta como energía discreta. ¿Qué significa energía discreta? Que tenemos números, o sea, como 0, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de energía. Mientras que la energía continua, que era lo que proponían antes, era como que todo funcionaba desde una curva continua, la cual uno iba aguantando, y pasaba un fenómeno de forma muy como intuitiva, ¿cierto? Pero esto era bastante contraintuitivo. Sin embargo, esto es solamente uno de los fragmentos que llevaron a introducir lo que sería la mecánica cuántica. Uno de los problemas principales siempre fue la luz. Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado, por ejemplo, la discusión histórica que hubo sobre la dualidad de onda y partícula, ¿no? Desde Grecia, y ustedes desde algún curso de química, incluso del colegio, saben que Demócrito fue el filósofo que planteó la idea de átomo, ¿cierto? Entonces, él también entendía que la luz se comportaba como una suerte de partícula. En la Edad Media existía un físico, porque ustedes saben que en la Edad Media, en Occidente, la física, la matemática, la filosofía quedaron bastante detenidas. Entonces, el avance científico que hubo con respecto a la óptica se dio en Medioevo. ¿A través de qué? De Alhazen, que exploró la óptica, estableciendo los principios de propagación, reflexión y refracción de la luz. Este científico fue muy importante, de hecho sus contribuciones, no sé si se dan cuenta acá en esta imagen, él lo que hacía era como una suerte de proyección de las imágenes, jugaba con esta idea de proyectar. Y esta idea de proyectar también fue muy importante para el arte renacentista. No sé si ustedes se han dado cuenta que las obras del medioevo son súper deformes y después cuando saltamos al renacimiento las obras son súper realistas. En verdad era porque los artistas de esa época ocupaban, eran herramientas como esta, que proyectaban la luz y hacían una suerte como de proyector y luego saltaban encima. Nunca era porque hubiesen sido perfectos detectando las proporciones de la gente, sino porque proyectaban. Y también esas proyecciones tenían las dificultades de la óptica. Por ejemplo, rostros muy alargados. No sé si se han dado cuenta de cómo era la Mona Lisa. Un rostro demasiado alargado con respecto a lo normal, ¿cierto? Entonces eso tenía que ver principalmente con algunos desafíos de la óptica de la época. Entonces más tarde, cuando de nuevo empieza a desarrollarse ciencia en Occidente, Newton plantea lo que sería la teoría corpuscular. Él dice que la luz se comporta como partícula porque esta viaja en línea recta, o sea, como que no podría haber una forma ondulatoria, y nos dice que justamente está compuesta por corpúsculos, él les pone corpúsculos. Esta explicación daba como bastante sustancia a todo lo que tenía que ver principalmente con fenómenos como la reflexión y la refracción, pero no así la difracción de la luz. Esto fue ampliamente aceptado por muchos años justamente por el prestigio que tenía Newton dentro de la comunidad científica en ese entonces, ¿ya? Pero también había otro científico, que era Huygens, quien planteó la teoría ondulatoria. Esta teoría quedó más o menos olvidada por harto tiempo, pero él entendía que la luz era una onda que se propagaba en un medio que yo ya le había mencionado antes, que era el supuesto éter, ¿ya? Pudo explicar la refracción y también el fenómeno de interferencia, y no fue muy popular, como ya le había mencionado, principalmente porque en ese entonces el que la llevaba, por así decirlo, era Newton. Entonces, pasaron hartos años más, y aparece el experimento de la doble rendija, que es justamente el que está un poco abajo lo que sería la teoría corpuscular. Este experimento, que fue propuesto por Thomas Young, puede ser efectuado a través de un láser o con una fuente de electrones que incide sobre una pantalla opaca, donde tenemos dos rendijas escritas, y lo que sería natural, según la propuesta de la teoría de Newton, es que acá a este lado debiesen quedar solamente líneas rectas, porque la luz viaja en línea recta y ya está. Pero no, resulta que quedaba completamente dispersa. Obviamente con una distribución en la cual justamente más al centro hay más como colisiones y más hacia el exterior hay menos. Pero existe esta dispersión. Entonces acá tenemos algunas consecuencias de este experimento y aquí tenemos la distribución experimental. Me da bastante bonito, ¿cierto? Esta observación, como le acababa de mencionar, contradice la teoría corpuscular de Newton, porque esta predecía que el comportamiento de la segunda placa, como ya les dije, tenía que ser así como líneas rectas, ¿no? Pero no, aunque fueran disparados electrones uno a uno,
siempre llegaban a partes nada que ver, obviamente con una distribución mucho más central. Entonces, ahí, y después como 1900, ¿verdad? Se entiende que el comportamiento de la luz es dual. Esto significa que uno, dependiendo del contexto en el cual estudia la luz, la puede estudiar como onda o como partícula. Lo que no significa que un fotón, un fonón se transforme, sino que simplemente tiene que ver con la interpretación que uno hace físicamente de los diversos fenómenos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo interactuamos con ellos, podemos ver ciertas propiedades. Ya, pero este análisis no es suficiente, porque la dualidad de onda-partícula solamente explica algunos tipos de fenómenos que tienen que ver con el mundo chiquitito, por así decirlo, el mundo cuántico, y se estuvo dando bastante bien, por ejemplo, científicos como de Broglie, que tienen bastante importancia dentro de este campo, pudo, por ejemplo, describir correctamente el átomo de Bohr, a partir justamente de estas nociones. Pero en verdad habían otras cosas que seguían estando sin una explicación tan consistente. Por ejemplo, algunos fenómenos como el efecto de tunelaje y también el spin, ¿ya? Que yo sé que algunos de ustedes lo habrán escuchado al menos en química. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el paradigma cuántico. ¿Qué cosas ocurren en la cuántica que antes no ocurrían? Bueno, en verdad ocurren muchas cosas. Primero vamos a introducir esta famosa ecuación. Esta es una de mis ecuaciones favoritas, la ecuación de Schrödinger. Phi es la función de onda del sistema, h barra es la constante reducida de Planck, y h con gorrito es un operador hamiltoniano que representa la energía total del sistema. Pero esta función de onda no es una función de onda estándar, ¿ya? Ustedes cuando ven, por ejemplo, en mecánica clásica, que ven oscilaciones, estas oscilaciones tienen algunos tipos de propiedades, pero acá en verdad lo que está ocurriendo es un poco más complejo. ¿Qué es lo que está pasando? Esta phi, que es nuestra función de onda, en verdad corresponde a una suerte de entidad matemática que se caracteriza por también asemejarse a lo que uno podría decir un campo. ¿Por qué un campo? Porque en verdad llena todos los lugares. Y de hecho justamente esa propiedad es la que puede explicar algunos fenómenos que simplemente con esta como concepción de la dualidad de la luz no podían ser explicados. ¿Ya? Schrödinger fue un genio en este sentido porque él logró entender que en verdad no es que sea una onda que esté oscilando así como, no es una onda como clásica, por así decirlo, no es como que uno agarre una cuerda y se haga así como una oscilación, más bien este campo, que es un campo que está en el mundo de los complejos ustedes saben que también se pueden representar vectorialmente, entonces tienen una flecha y tienen un módulo, ¿cierto? Entonces estas flechas, lo que pasa con ellas, con estos como 1000 puntos de números complejos, es que empiezan ellos a moverse de forma tal que cuando uno lo ve de forma macro, pareciese ser una oscilación. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, no era exactamente que fuese una onda, sino que experimentaba un fenómeno de carácter ondulatorio. ¿Ya? Por eso es súper importante. Y resulta que ahora empezamos con lo que sería ya un poco hablar de álgebra lineal. Ya, álgebra lineal fue mi ramo favorito en el pregrado. ¿A quién más le gustó mucho álgebra lineal? ¿Cierto que es un muy buen ramo? Ya. Álgebra lineal en verdad es todo lo que necesitan como matemático profundo para comprender lo que van a ver en los diversos módulos que vienen a continuación. Y aquí vamos a hablar de un principio que es el principio de superposición. El principio de superposición en la mecánica cuántica establece que una partícula como un electrón o un fotón puede estar en múltiples estados al mismo tiempo, ¿ya? Antes, cuando uno veía las cosas clásicas, uno tenía una pelota y uno tiraba la pelota y sabía que la pelota iba a estar ahí, ¿cierto? Como que uno puede ser capaz de predecir lo que ocurre. En este contexto, en verdad, no. Las cosas son mucho más impredecibles. Pero resulta que la caracterización de estos estados posibles se hace a partir de lo que uno, no sé si se acuerdan, definiría como una combinación lineal, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos es una combinación lineal de estados. Entonces podemos decir que tenemos A y B estados, ¿cierto? Y C1 y C2 tienen que ver más o menos por la ponderación que estos tienen y la probabilidad que estos tienen de ser mayor o menor en cantidad importantes, entre comillas. De hecho, el cuadrado de los coeficientes C1 y C2 nos da justamente la probabilidad de observar una partícula en cada uno de esos estados que yo les acabo de definir. ¿Ya? Eso es muy de álgebra lineal, ¿cierto?
Entonces, en el caso, por ejemplo, de que tiráramos una moneda, C1, el módulo de C1 al cuadrado correspondería a la probabilidad de que salga, no sé, cara. Y el otro a que salga cruz. Bastante sencillo, ¿cierto? Esta propiedad es la base de todos los fenómenos cuánticos, así como que no se habían podido explicar antes, como la interferencia. Y bueno, es fundamental, esta es la parte más basal, para que ustedes puedan entender fenómenos que vienen después, que tienen que ver con la computación cuántica, donde los qubits, porque ahora ya no vamos a hablar de bits, sino de qubits, también tienen esta suerte de superposición de estados. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ya. Otra propiedad cuántica que es muy bonita tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Yo igual debo confesarles que me da un poco de rabia este concepto de entrelazamiento cuántico porque es precioso, pero hay mucha gente que, por ejemplo, se tatúa la ecuación y es como, nos vamos a amar por siempre porque estamos entrelazados cuánticamente y no sé. Bueno, cosas que a una le dan rabia cuando ya terminó la carrera y si veía a la gente tatuada con esas cosas. En fin. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en que dos partículas pequeñas, o sea, electrones, fotones, se vuelven tan profundamente conectadas y como intrínsecamente conectadas, que independiente de la distancia a la que éstas estén, van a estar como una supeditada a la otra. ¿Ya? Aquí va esto, que están como sincronizados, por así decirlo. No es exactamente esa la palabra, pero por ahí va más o menos el fenómeno. Y el entrelazamiento es muy importante también en lo que vamos a ver luego asociado a computación cuántica. Otra cosa importante de la cuántica que se desarrolla después, que si se dan cuenta todas estas cosas no tienen mucho que ver con la dualidad onda-partícula, sino que vienen como, además de, es el principio de incertidumbre. Básicamente, como las cosas cuánticas son medias locas, por así decirlo, bueno, en verdad no son locas, lo que pasa es que nosotros no podemos observarlas con precisión, y además tienen algunos principios importantes sobre la medición, que después vamos a hablar. El principio de incertidumbre nos establece que hay un límite fundamental para que nosotros podamos conocer con precisión ciertas propiedades de lo que estamos estudiando, como la posición y la velocidad. Entonces hay algunas cosas que nunca van a poder ustedes obtener como bien, por así decirlo, sino que lo que van a hacer es caer en lo que sería una suerte de colapso, que después lo vamos a hablar. Otro efecto importante en la cuántica es el efecto túnel. Yo antes de estar en este rollo de la computación cuántica estaba en el rollo de los átomos fríos, ¿ya? Que en verdad tiene mucho que ver porque los computadores cuánticos se construyen en general a través de técnicas de átomos fríos. Una de las cosas que uno siempre busca en este estilo de física, como más teórica, es justamente describir o encontrar uno de estos fenómenos como serían el tunelaje. ¿Qué es lo que pasa con el tunelaje? Imagínense que ustedes tienen, no sé, como alguna cima, pero que es imposible de sobrepasar, ¿ya? Y tienen a personas que están tratando de subir a esa cima. Y ninguno puede, pero ustedes se descuidan un momento a ver el celular y después hay alguien que está arriba. Y uno dice, ay, ¿qué onda? Se teletransportó. No, la verdad es que no se teletransportó, pero da la sensación, por esa como no sé, como ese segundo infinitesimal, de que hubo como una suerte de transporte, o teletransporte, ¿cierto? Y muchas veces a uno le pasa estas cosas con cosas grandes, que como que aparece algo de la nada, pero obviamente todas estas cosas tienen una explicación. Entonces, el efecto túnel cuántico es un fenómeno en el cual una partícula puede atravesar una barrera. Estas barreras en general son barreras potenciales, que ustedes después cuando tengan cursos de cuántica lo van a entender mucho más. Imagínense que son como energías demasiado grandes que un electrón, como por sí solo, no debiese ser capaz de atravesarlo. Pero resulta que aparece al otro lado de la barrera. Y uno dice, ¿por qué? ¿Ya? La verdad es que esto tiene mucha lógica. ¿Y dónde tiene la lógica? Es que como podemos ver esta imagen que rodea un video de YouTube, ¿ya? Acá hay una distribución de electrones, ¿cierto? De posibles lugares donde podría estar nuestro electrón. Y uno dice, ya, lo más probable es que este electrón está aquí, porque por una distribución gaussiana, las cosas en general están como más centradas. Pero resulta que justo nos equivocamos y el electrón está abajo. ¿Ya? Y eso justamente por la incertidumbre que uno posee en este tipo de estudios cuánticos, que las cosas no son necesariamente como ustedes creen que van a ser. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos ese concepto? Perfecto. Ya. Y ahora vamos a lo más importante. Cuando yo estaba dando mi curso de Cuántica 1, yo venía con mi hijo acá a la universidad. Mi hijo, una guagua. Tenía, no sé, 2, 3 años, más o menos.
y tuve cuántica 1. Y el profe estaba explicando la típica esta metáfora del gato de Schrödinger. Y dice que estaba el gato vivo y muerto a la vez. Y mi hijo se puso a llorar y me dijo, ¿cómo va a estar muerto y vivo a la vez? Era una guagua, se fue a la casa traumado. Fue un mal día para él. Él estaba poniendo mucha atención. Bueno, esta cosa de la medicina y el colapso de la función de onda tiene que ver justamente con este problema. ¿Ya? Ustedes a veces no van a saber lo que está pasando en un sistema, pero cuando lo observan, induce un resultado. Imagínense que tenemos algo como completamente aleatorio, pero ustedes abren la caja y justo cuando abren la caja van a ver uno de los resultados aleatorios. Es como lo que pasa, por ejemplo, con el quino, la lotería, ese tipo de cosas. Que justo lo que sacamos es como, oh, pero en verdad dentro están pasando muchas cosas y uno ve las pelotitas así todas colisionando entre ellas, pero en verdad solo tenemos un resultado, que sería como lo que escogemos, ¿cierto? Lo mismo pasa con esta metáfora de gato de Schrödinger que estaba atrapado en una cajita, muy cruel su experimento mental, donde había una suerte de veneno, ¿ya? Y uno no sabía si estaba vivo o muerto, en verdad, para mí no tiene mucha lógica el planteamiento de Schrödinger desde la perspectiva de que un gato maulla, se queja, hace cosas. Entonces uno sí cacharía desde afuera si está vivo o muerto. Pero bueno, imaginemos que es un gato que no puede maullar, y que es muy tranquilo. Y él está dentro de esta caja como confinado y hay veneno. Entonces nosotros desde afuera, mientras no abramos la caja, nunca vamos a saber si está vivo o está muerto. Por lo tanto, entra en un estado en el cual está en ambos. Y nosotros cuando abrimos la caja lo que hacemos es colapsar el resultado a aquello que estamos observando una vez abrimos la caja. ¿Se entiende eso? Entonces los experimentos cuánticos colapsan según la observación de la medición. Podría decir de ustedes, pero en verdad no son ustedes, son la herramienta de medición. Ya. Entonces todas estas cosas se empiezan a condensar a este único resultado. Y bueno, es una de las ideas más extrañas que ocurren en verdad en la cuántica. Y más encima pasan algunas cosas que son un poco chistosas con respecto a este colapso. Pero la verdad es que cuando uno ya hizo un experimento suele darte el mismo resultado infinitas veces, exactamente el mismo, porque es como que hubieses generado un sesgo en tu experimento. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hablar de lo que a mí me gusta. Espero que les guste mucho las matemáticas. Pero antes de seguir, quiero saber si han entendido bien todos los conceptos que acabamos de explicar. ¿Sí? Ya. Ok. Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Aquí lo que tenemos es una conmutación. ¿Ya? Esta imagen es una conmutación, un operador de conmutación. Algo que no van a usar, así que tienen mucha suerte. Ok. Primero vamos a hablar de la famosa notación de Dirac. En álgebra lineal ustedes siempre escribían los vectores así. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 1, 1. Ya, nos vamos a olvidar un poco de eso ahora. Pero en verdad estamos representando exactamente lo mismo. Estamos trabajando en el mundo vectorial. El espacio de Hilbert es un espacio vectorial complejo con un producto interno completo y de dimensión finita o infinita. O sea, da lo mismo, pero es un espacio vectorial. ¿Se acuerdan cuáles son las propiedades de los espacios vectoriales? Cero tiene que pertenecer, es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo la ponderación escalar. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo me lo sé de memoria porque soy ayudante de lineal como 20 veces, no sé, muchas veces. Entonces, en cuántica, la forma en la que trabajamos es exactamente igual a la que se trabaja como en lineal, en general. Porque también hay integral y cosas así, pero hoy día no vamos a ver nada de eso porque no nos interesa tanto. Para la computación cuántica lo que más nos va a interesar es justamente esta interpretación de álgebra lineal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que esta cosa de acá, este símbolo de acá, representa un vector. ¿Ya? Vamos a tener un vector simple. Entonces vamos a tener aquí este vector que representa un vector de estado en el espacio de Hilbert. Cuando hablamos de Bra es el dual adjunto de este vector. ¿Ya? Luego el producto interno, ahora ya no lo vamos a escribir como lo escribíamos antes, que nos dábamos la lata de escribir los vectores de forma entera, sino que los vamos a poner así. Ok, producto interno. Y el otro es el producto externo, que se da acá, y en verdad es un operador. ¿Qué operador? La proyección. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de esos conceptos desde álgebra lineal? Si no se acuerdan, a mí me da lo mismo agarrar la pizarra y ponerme a hacer lineal.
Bueno, como ya les mencionaba, no nos tenemos que asustar con este tipo de notación, porque es simplemente como una transformación para hacer más óptimo los distintos cálculos que vamos a hacer, pero en verdad nada del otro mundo. Estamos en el mundo del álgebra lineal, nada más que eso, ¿ya? Entonces, aquí podemos hacer exactamente las mismas operaciones que hacíamos en álgebra lineal. De hecho, ustedes pueden diagonalizar matrices, que también tiene como una representación en esta base. Y también pueden, por ejemplo, encontrar autovalores y autovectores, que en el lenguaje de la álgebra lineal es lo que uno llama valores propios y vectores propios, ¿se acuerdan? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta relación. ¿Cuál sería el vector propio? ¿Cierto? Bueno, está ahí el spoiler. Y obviamente el valor propio sería alfa, ¿cierto? O sea, cumple las mismas propiedades que siempre se ha cumplido en el álgebra lineal, ¿o no? ¿Se dan cuenta de que esto no es muy complicado? En general, yo a mi ayudante les digo eso. Les digo, la cuántica no es tan difícil. De hecho, cuando he hecho o cosas así, les digo, debiesen ponerle un oscilador armónico cuántico. Y me dicen, no, pero bien que es difícil, pero en verdad no. Ya. Otra de las cosas importantes es hablar sobre la norma y ortogonalidad. El espacio de Hilbert es un espacio demasiado bien portado. No todos los espacios vectoriales se portan tan bien como el espacio de Hilbert. En los espacios de Hilbert, la norma de estado está definida por esta cosa de acá, que de hecho, si se dan cuenta, es súper conocida. Es ideal la norma. Tenemos un vector multiplicado por sí mismo, le sacan la raíz y ya está. ¿Cierto? Un módulo. Y los estados son ortonormales entre sí. ¿Sí? Se cumple esta cosa de acá. Que esta letra es la delta de Kronecker. Me gustaría saber si ustedes están familiarizados con esta delta. ¿Alguien no está familiarizado? Sin vergüenza. Ya. ¿Qué pasa con la delta de Kronecker? A ver si tengo un problema aquí. La delta de Kronecker es como no hace una suerte de función por parte. Entonces uno tiene 1 y uno tiene 0. Ya. Entonces, ¿cuánto es 1? Para las personas que saben. ¿Y igual a J? ¿Ya? Eso es lo que simboliza la delta de Kronecker. Entonces, esto que nos está diciendo sobre la ortonormalidad. ¿Se acuerdan de cuando los vectores son ortonormales y esas cosas? Sí. Que cuando uno los multiplica entre ellos, nos va a quedar algo ortogonal, pero también están normalizados, así que todo bien, porque las cosas nos van a quedar unitarias cuando se multiplican también, ¿cierto? Ya, eso es como lo básico. Se dan cuenta de que nada del otro mundo simplemente son representaciones con letritas para simplificarnos un poco la existencia, ¿sí? Ya. Vamos a hablar de spin. Ya, el spin es la cosa rara que ocurre en las cosas chicas, por así decirlo. Una propiedad intrínseca que tienen las partículas cuánticas, que no tiene un análogo en el mundo clásico. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas cosas? Lo que pasa es que es como un momento angular intrínseco de una partícula, pero no corresponde a una rotación física en el espacio, una característica fundamental, e influye cómo las partículas interactúan entre sí y con los campos externos. ¿Y qué campo externo? Bueno, ya hemos hablado un poco de esta noción de campo externo en la cual nos estamos como moviendo. Resulta que uno puede meter estas cosas, estas subpartículas atómicas, por así decirlo, en potenciales, en un montón de cosas y pasan distintos fenómenos. Entonces, esta es una característica fundamental y nos plantea un principio que se llama el principio de exclusión. Bueno, el principio de exclusión, que no está acá dentro de la PPT, lo que nos habla es del tipo de partícula a la cual nos estamos enfrentando. Existen dos tipos de partículas como grandes en el universo. Una son los bosones, y otra son los fermiones. ¿Alguna vez han escuchado de ellos? ¿Cuál es la característica de los bosones? ¿Se la saben? Yo siempre digo la misma cuestión, los bosones son socialistas. ¿Por qué? Todos, aquí da lo mismo. Aquí no hay este principio de exclusión. Todos trabajan en equipo, todos van para el mismo lado si quieren, hacen lo que quieren. O sea, funcionan por encima en el mundo complejo, que es un mundo muy fácil de abordar. ¿Ya? Y están los fermiones, que los fermiones están supeditados por el principio de exclusión de Pauli, y por lo tanto, si tú tienes un fermión al lado de tu fermión, tienen que tener spin cambiado, necesariamente. ¿Ya?
Entonces esa es como la naturaleza que existen dentro de estas partículas. Y uno puede ver justamente en la vida que hay cosas que son bosones y otras cosas que son fermiones, y a veces los fermiones y los bosones también interactúan entre sí. Bueno, la representación matemática de los spin, en verdad simplemente son vectores canónicos. Así nomás, ¿ya? Entonces, spin para arriba, el vector canónico 1, E1. Spin para abajo, vector canónico E2. ¿Se dan cuenta cómo es tan simple esto? Si es que no habían tenido cuántica antes, ¿alguno de ustedes no ha tenido cuántica? Ya, todos los que no han tenido cuántica se dan cuenta de que no es tan terrible. Ya. El spin es crucial, como les comentaba, para entender, por ejemplo, fenómenos tales como la estructura fina del espectro atómico, estadísticas cuánticas y entrelazamiento cuántico. ¿Ya? Entonces, las estadísticas cuánticas justamente viene todo este rollo de agrupar las cosas si son bosones, fermiones, cómo interactúan entre ellos, el mundo en el que viven ambos, etcétera, etcétera. Bueno, los operadores de spin en las tres direcciones se van a definir mediante las matrices de Pauli. Aquí ustedes van a ver una ecuación que no van ni siquiera a entender, pero en verdad no tiene nada de complicado. Estos operadores actúan sobre el estado de spin y van determinando cómo van cambiando bajo diversas interacciones. Y las matrices de Pauli que tenemos son estas. ¿Se dan cuenta? Que son matrices muy sencillas. Son matrices de 2×2, que tal cual como ustedes han visto en lineal, muchos de ustedes, hay matrices que lo que hacen es rotar, ¿cierto? Entonces estas cosas lo que hacen es rotar fenómenos, etcétera, etcétera. Esto lo podemos probar con algún ejemplo. ¿Ya? Entonces estas son las famosas matrices de Pauli. Acá tenemos la del X, eje Y, eje Z. ¿Ya? Y estas matrices satisfacen las relaciones de conmutación. ¿Qué significa que conmuten? Que uno puede hacer algunas como tejemanejes matemáticos ahí, que nos van a ayudar a simplificar un montón y llegar a algún resultado bastante bueno. Me gustaría saber si ustedes saben lo que significa el símbolo de Levi-Civita. Es como la delta de Dirac, pero ahora tienen 3 índices, ¿ya? Como que lo tienen que extrapolar. Nada más, ¿ya? ¿Se entiende? Bueno, estas cosas de acá tienen una aplicación directa en los qubits. En computación cuántica, las matrices de Pauli son básicamente nuestras compuertas, ¿ya? Porque en cuántica ustedes no van a tener las mismas compuertas que teníamos en la computación tradicional. ¿Alguno de ustedes programó en C? Ah, ya, qué bien. Pensé que era muy vieja en un momento. Porque ahora la gente programa solo en Python. Y está bien, porque Python es muy simple. En la computación cuántica, como les decía, uno ocupa estas como compuertas lógicas, pero en la computación antigua, por así decirlo, clásica, uno también hacía este rollo de las compuertas lógicas, ¿ya? De hecho, los cursos de programación de hace muchos años también partían justamente con este desarrollo de las compuertas lógicas. Solamente que ahora vamos a tenerla escrita en un mundo como complejo, ¿cierto? Porque las matrices de Pauli, como vimos, pertenecen a lo complejo, ¿cierto? Es un espacio de Hilbert, un espacio vectorial, pero que incorpora los números complejos, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos basales es que sigma x corresponde a la puerta NOT, que después el profesor Dardo se las va a explicar con mayor detalle. Y las otras también realizan rotación específica en el espacio de estado del cubo. ¿Ya? Y me demoré súper poquito. Vamos a hablar un poco de la esfera de Bloch. Bueno, en verdad, los estados generales de un qubit o un spin, la verdad, siempre pueden describirse de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una esfera. Aquí tenemos, por ejemplo, el polo sur, tenemos el polo norte. Y podemos ir describiendo todos los estados que están intermedios, porque como yo le había mencionado que en la cuántica existe esta suerte de superposición a través de la interpretación de una esfera. Entonces uno, por ejemplo, puede encontrar estados acá, ¿cierto? Como que uno lo puede agrupar dentro de esta esfera y uno va a encontrar estados en todas partes. ¿Ya? Entonces, una forma de generalizar esto es a través de esta fórmula de acá, donde vamos a recordar que la flechita para arriba era el vector canónico E1 y la flechita para abajo el vector canónico E2. ¿Ya? También existe esta notación que sale acá en la imagen, donde la flechita para arriba es 0, el vector canónico E1, y una es el E2. ¿Ya? A mí me gusta ponerlo con flecha porque con flecha es mucho más, ¿cómo se diría? Ilustrativo, ¿cierto? Ya. Pero de aquí en adelante
como en términos de conocimiento, le va a quedar pendiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque aquí ya terminamos nuestra presentación. Ya. ¿Ustedes quieren cachar más o menos cómo funcionan estas cosas de las matrices de Pauli en general? Por ejemplo, vamos a hacer un estilo. ¿Ya? Espero que se vea bien. Pero para indicarles cómo funciona la cuántica cuando uno lo representa matricialmente, que en verdad es súper fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la fletita partida, ¿cierto? Que igual al vector 1, 6. Y queremos someterla a una operación. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos una multiplicación por la matriz de Pauli de acá. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo era esa matriz de Pauli? Era como la identidad, pero como dada vuelta, ¿cierto? Entonces vamos a tener la identidad. Ahora sí. Si ustedes multiplican esta matriz por el vector, ¿cómo les quedaría? Hacen fila por columna, ¿cómo les queda? 0, 0, 1. Entonces, ¿qué hace esta matriz de Pauli? ¿Qué es lo que dice? Lo dio vuelta. ¿Se entiende más o menos qué es lo que están haciendo las matrices de Pauli? Ya. Entonces, esa es más o menos la propiedad que ustedes tienen que tener claro para lo que viene después. Me gustaría saber si tienen dudas. Pregunten cosas. Esto era súper introductorio, para que ustedes se motiven y vean lo bonito que es la cuántica, y que tampoco es tan intimidante como la venden. ¿Ya? Quería saber si alguno de ustedes alguna vez le hice yo también y les metí miedo con cuántica, y no, mentira. Quiero saber cómo se representa, pues, ahí representaste solamente una partícula, un spin. ¿Cómo se representa más partículas? Ya, sí, se puede representar más partículas, pero lo que pasa es que entre más partículas tú tienes, la ecuación se vuelve más complicada. A nivel de lo que ustedes tienen en computación cuántica, no es necesario hacerlo más complejo, pero por ejemplo les voy a dar un mini ejemplo. Y no sé si les guste ver. Ya, yo les estaba contando hace un poquito de rato, ¿cierto? Que yo antes de venir a este mundo, yo trabajaba con átomos fríos. Y los átomos fríos funcionan con esta idea, por ejemplo, de los bosones, uno habla de condensados de Bose-Einstein, y ahí uno tiene varias partículas, tiene sistemas de partículas. Entonces, primero, si tienes un sistema de partículas, ¿qué es lo primero que debes hacer si tienes una sumatoria? Y ahí ya no se empieza a volver tan bonito, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener una sumatoria donde hay estados, que vamos a poner así como a dar. ¿Ya? Y estos de acá son los operadores que tienen que ver justamente con nuestros estados de las partículas. Así uno lo escribe cuando tienen un sistema más grande. Estos también se representan como vectores. Estos de acá es lo que uno llama creación. Estos de acá es lo que uno llama aniquilación. Y cuando uno lo usa, por ejemplo, en términos vectoriales, por ejemplo, tú le haces esto. Avanzado que tiene como n-1, y como quedas, vas a sumarle una partícula, ¿cierto? Entonces esto lo que va a supeditar es más o menos la cantidad de partículas que vaya a tener en el sistema. ¿Ya? Y sumatoria porque tienes que sumar varios de estos estados, si vas creando o aniquilando. ¿Ya? Pero eso no se va a ver en especial en este tipo de cosas. Ya se van a ver en cuántica cuántica o física moderna, no, física moderna no, en cuántica cuántica. ¿Ya? Pero eso también es una representación vectorial, y después volvemos a los que volvemos a los grados. No es muy difícil, pero es largo. Entonces no es como que uno lo pueda hacer en menos de media hora. ¿Alguna te duda? Sí. Entonces, para esto, principalmente vamos a usar las matrices de Pauli. De hecho, las matrices de Pauli van a ser las madres, por así decirlo, de todos los contenidos que van a ver en adelante. Ya. La notación de Irak la pasamos por encima, pero no. O sea, sí es importante la notación de Irak en el contexto de que van a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en que les van a decir, por ejemplo, que
Sí, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, la función de ahora. Y ustedes tienen que hacer una suerte de operación que se llama transacción. Ya. Esta operación es como cuando ustedes en álgebra lineal hacían la T. Se me olvidó cómo se llama esa operación. La diagonal. ¿Ya? Entonces ahí se las van a escribir de forma vectorial. Y ustedes van a tener que programar, y todo el enunciado va a salir de forma vectorial, pero eso es importante. Que ustedes igual estén como no sé, como que entiendan más o menos qué significa esto. Ustedes saben que esto es un vector, ¿cierto? Entonces ya saben que es un vector, ustedes saben que lo que van a hacer es transponer un vector. Cuando ustedes transponen en el mundo complejo, uno transpone y también saca lo que se llama el adjunto. Que el adjunto que es la respuesta más el conjugado. ¿Verdad? Ya, entonces eso pasa en el mundo complejo. ¿Ya? Entonces es importante que igual trates esa notación. Esta de acá también. ¿Qué significa? Y se la aprendan. De hecho, si quieren tenerla anotada, volvemos a la parte de arriba de la presentación para que la anoten. Porque estas matrices son bastante importantes. ¿Ya? ¿Tienen más dudas? ¿Por qué dice spin menos un medio? O sea, si subiéramos otro spin, tendríamos otras matrices. Convencido. Sí, con la conmutación, ese símbolo de Levis y Vita, ¿se podría explicar como un ejemplo cómo sería? Podríamos ver una conmutación, pero igual eso tampoco va a ser tan importante dentro de lo que viene en el curso. Yeah. Pero si quieren, igual podemos hacer una conmutación. Tengo ejemplos de eso. Pero igual no quiero como que se asusten, por eso como que traté de evitar ese tipo de cosas matemáticas. Ahí después, si nos quedan unos minutos, como al final podemos, como a las personas que están interesadas un poco más en la onda, que se queden y les muestro cómo se hace. ¿Alguna duda, pero más como de la parte conceptual? ¿No? Dígame. ¿Puedes como recordar la diferencia entre el producto interno y externo? Era como un par de El producto interno es como cuando uno multiplica los vectores, que uno tiene un vector que está compuesto y el otro está normal, y uno llega y lo multiplica así, hace fila por columna y ya está. Y el producto externo es cuando uno está haciendo una suerte de proyección. No sé si se acuerdan de las proyecciones. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda más? ¿Conceptual? Para personas, insisto, para personas que les interesa ya como las cosas más cuánticas, ahí podemos hacer como un mini, pero en general. ¿También? ¿Sí? Ya, entonces eso sería la introducción. Estamos, ok, ahora tienen un recreo gigante hasta la próxima clase. Así que los que se quieran quedar ahí para que hagamos conmutaciones de cosas. Un aplauso. Ya, bueno, en tal caso, Dani está disponible para preguntas, dudas, caray. Y bueno, si quieren ahorita pueden salir y tomar, adelantamos un poquito el coffee por ahora. Bueno. Antes, si alguno no recogió el kit, por favor, me avisa. Porque los operadores
Cómo funciona la comunicación, nada de eso. El único que hace un camino operar bien hoy es tocar, porque a veces hay caminos, son caminos más óptimos, y el puente dice, entonces van a tener que aprender a ocupar estas matrices para trasladar, por ejemplo, sus distintos como circuitos, porque uno tiene que hacer circuitos cuánticos, y los circuitos cuánticos van a depender de distintos tipos de power. Más allá de eso, no necesita lo de dinámica, nos da una como una pincelada para saber que hay una función de onda y una función de onda clásica, ¿ya? Y la función de onda clásica tiene una frecuencia, tiene una amplitud, y como cuando no sé, yo hago ejercicio, porque en la cosa de CrossFit hay como una cuerda, ¿cierto? Entonces esas cuerdas son una oscilación, y esas oscilaciones conforme una le va aplicando en su comportamiento, tienen una amplitud, una frecuencia, una diferencia de fase, ese tipo de cosas. Pero eso es una onda, lo que está ocurriendo acá no es una onda, es un campo. No sé si tienen cálculo. Sí, te lo En cálculo 2 uno ve, por ejemplo, campos vectoriales, como la disciplina. No sé si hay que hacer, ¿no han llegado a eso? Ah, vale. Ya, no está bien. Y como para finalizar entonces con la noción, porque por ejemplo, yo tuve esa cranial con el cranial de ley, entonces como que la notación yo creo que hay cosas que podría entender, pero como está con otra notación, no Mira sé. qué hacía, porque a mí también me costó mucho cuando yo di mi primer curso de cuántica, yo no entendía mucho de la notación, lo transformaba, le daba la letra transformar. Entonces yo me acordaba que, por ejemplo, esto era una C, ya, lo tenía en la cabeza. Entonces después yo hacía así, papá, y transformaba todo lo que hice ya vectorial. Me daba la lata, mis compañeros la hacían así con la letrita, yo no podía, tenía que hacer la transformación. Entonces cuando tenga duda, vuelve a la transformación, porque algo están en el PPT, como qué simboliza cada cosa, y cuando ustedes tienen, por ejemplo, esto así, básicamente que lo tienen como acostado, ¿ya? Eso, nada más. Entonces, eso, a eso vamos, como que uno es el transporte de es una como de suerte de espacio real. Y cuando te hablo de campo, los campos son unas cosas así. Imagínate que tenemos como una aquí. Y acá tenemos Fueron las transformaciones. imagínate que, ¿qué pasa con el comportamiento físico si ponemos una pelotita acá? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo, ¿cierto? Va a seguir las líneas que van hacia abajo. Eso es lo que hace un campo. Entonces, por ejemplo, si se pone la misma boletita, pero acá arriba, el comportamiento va a ser hacia arriba. ¿Qué pasa con estas cosas? Estas cosas están moviendo. Un campo también. Pero para que se tenemos esa pelotita. Lo que pasa con estas pelotitas es que tienen una suerte como de flecha que está moviendo. ¿Ya? Entonces estas flechas van cambiando en todo momento. Entonces a veces la partícula pasa por acá, ¿cierto? Y la flecha va así. Y después va para allá. Y después va para allá. Entonces es como más complicado, así que hace así. ¿Cachai? Entonces ahí viene esa como suerte de oscilación. No es que sea una onda, sino que está como oscilando dentro de ese campo. ¿Se entiende? Hay geométricamente representar como ver, pero eso nomás, para que no te compliques, no necesitas saber nada más. ¿Dudas? ¿Cómo se aplica el productor? ¿O cómo se? Como cuando proyectas. ¿Te acuerdas cuando uno hacía proyecciones? Proyección ortogonal. Ya. Sí. A esa es una notación de... Sí, un proyector.
Pero se dan cuenta de que no están conmigo. Yo quería preguntar si está posible de tener el profesor. Sí, pues si lo tienes, debes mandar. ¿Todo? Sé que tienen un disco, pero ya se olvidan. Sí, yo intenté meternos. Sí, yo también intenté ir a la pero a mí lo que mi disco no sé. Sí, aunque siempre tenía problemas con el disco, así que creí que era algo mío de que mi cuenta estaba. ¿Lo voy a meter así a ti? Pues anda por ahí, le pido a un amigo que hace lo personalizado. Puede ser, es que puede ser el disco más que tiene problemas. Vale, eso, gracias. No sé si te dieron cuenta que en verdad es muy simple. Sí. Sí, yo, bueno, decía yo muchas veces a la enseñé que justamente tengo miedo con la canción. Me gusta decir así como, voy a decir al profesor que la prueba de Edo, método oscilador cuántico. Y no así como, qué miedo. No, pues es como una onda normal, sería como una onda normal. Cuando hay que sacar el de una matriz, así, un operador mítico de la cuántica. Y yo así, no digas eso. Y como ya que de analiza que va creciendo. Y no hay ninguna diferencia sustancial. Entonces, lo importante acá es lo de incumplir, porque uno debe conocer es alfeganía, uno sabe alfeganía y ya sabes. Eso Voy a pegar un buen repaso. sí, yo te alfeganía y que uno tiene que repasar, yo te lo aprendí que se le enseña en Regalo. ¡ay, tengo regalo! Exacto, por ser nuestro speaker. No solo una bolsita, así que. Muchas gracias. Bueno, sí, es muy simple, para que no se pierda. No, bien, bien. Saludos. Allá tenían un día. Sí, ¿Te dieron la boleta? por ser nuestra speaker. ¿Te puedo hacer una foto? ¿De la boleta cuenta? O sea, no sé si pero como tú quieras. Muchas gracias. Así que ahora están invitados a comer, a tomar agüita. Voy a... Hola, hola, vamos a parar la grabación y después vamos a ir con los otros. Muchas gracias. Eso, para la grabación. Nos vemos en la siguiente reunión.